Siendo pequeño, solía asistir a una colonia de vacaciones, un lugar donde todos los años organizaban noches de pijamadas. Una de esas noches, finalmente, decidí unirme a todos. Era tarde y yo estaba solo en el baño de la colonia. Este era un espacio amplio que servía también como cambiador de duchas. Me preparaba para dormir y el silencio del baño vacío era absoluto, casi denso. Mientras terminaba de lavarme los dientes, el sonido de una ducha abriéndose y el agua corriendo rompió la quietud. Detuve por un momento lo que estaba haciendo. Estaba confundido. No recordaba haber visto a nadie más entrar, y menos aún, oír alguna puerta abriéndose. Miré entonces hacia el área de las duchas y descubrí que la última de la fila, aquella que siempre estaba averiada y nunca funcionaba, se había activado. El agua caía con el sonido hueco que reverberaba en la enormidad de ese espacio vacío. «¿Hola? ¿Hay alguien?», llamé al aire, esperando algún tipo de respuesta. Pero la única que obtuve fue el sonido constante del agua cayendo. Di un paso hacia adelante y sentí algo frío y húmedo en mi pie. Miré hacia el suelo y noté una especie de huellas negras, frescas y extrañas, que se marcaban en el piso. La textura de esas manchas parecía algo espesa y viscosa, como si no fuera simplemente agua. El corazón me empezó a latir muy rápido, pero no quería perder el control. Tomé entonces una gran bocanada de aire y, haciéndome de toda la valentía que tuviera disponible en mí, me obligué a acercarme a aquella ducha. Me asomé por el pequeño borde que la separaba de la pared, con toda mi fe puesta en que no vería nada. Sin embargo, lo que encontré fue algo que no esperaba. Las paredes alrededor de la ducha estaban cubiertas de un líquido negro y pegajoso, como si algo se hubiera sacudido en ese pequeño espacio. Entonces escuché algo. Era un murmullo suave, apenas un susurro que viajaba por el aire. Giré mi cabeza en todas direcciones y pronto me di cuenta que aquella voz baja y casi inaudible venía de una pequeña ventana de ventilación arriba de mí. Levanté la vista con lentitud, mientras un escalofrío recorría mi columna vertebral. Y ahí estaba, un rostro negro, de piel brillante y oscura como el carbón, con unos ojos verdes e intensos, casi como piedras de esmeralda que me miraban fijamente. La boca de esa cosa se curvó en una sonrisa helada, una mueca que parecía rasgar el rostro en sombras. Me quedé paralizado. Quise correr, pero mis pies parecían estar anclados al suelo, mientras podía sentir el latir de mi corazón en mis oídos. De repente, el instinto de huir se apoderó de mí. Giré y me eché a correr, pero el piso mojado me hizo tambalear, resbalándome entre el agua y las manchas negras que parecían multiplicarse bajo mis pies.
Logré salir del baño a trompicones y corrí sin detenerme hasta llegar a la zona de las carpas donde todos dormían. Estaba temblando. Esa noche no escuché ni vi nada más, pero al día siguiente, cuando volví al baño, el agua de esa regadera seguía cayendo. Parecía averiada, y unas pocas manchas negras aún cubrían las paredes. Desde entonces, yo me he negado a asistir de nuevo a las pijamadas de la colonia. Aún hoy, en momentos de soledad, siento como si esa cosa me estuviera observando, paciente, desde algún rincón oscuro, esperando por mí. Amigos, bienvenidos a otra sesión de historias de terror. Bienvenidos una vez más a Gritos en la Noche. Es bueno poder saludarlos nuevamente y de viva voz agradecerles por sus buenos comentarios y por seguir siempre fieles a este canal. Sería difícil mencionarlos a todos, pero ustedes saben quiénes son los que, semana con semana, visitan nuestros relatos. Seguimos necesitando de su ayuda para hacer que estas historias lleguen a más personas, así que no olviden por favor compartir el contenido y recomiéndenos a las personas que ustedes crean que están interesadas en este tipo de temas. No quiero retrasarlos más, así que vamos a la siguiente historia. No sin antes recordarles nuestras recomendaciones. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. La historia que quiero compartirles hoy, amigos, es un relato que ha revivido en días recientes. Una historia que sin duda había quedado enterrada en lo más profundo de mi mente. Pero algo tan sencillo como una mudanza la ha traído de vuelta. Van a pagar. Van a pagar. Gritaba insistentemente Clarita, con una rabia poco común en una joven de 16 años. Su abuela había muerto una semana atrás, y aquella noche las autoridades se la llevaron con unos familiares que al parecer se harían cargo de ella. Supongo que alguno de mis vecinos hizo la denuncia, después de que esa joven enloqueciera y saliera todas las noches a gritar palabras ininteligibles y muchas otras cosas. Para entender qué ocurría, debemos remontarnos a muchos años atrás, cuando doña Georgina tuvo que recibir a Clarita siendo ésta aún una bebé. Los padres de la niña habían muerto en un terrible incidente relacionado con el crimen, y Clarita había quedado huérfana, por lo que fue ubicada con su abuela, aquella señora que todos conocían por su mal carácter y su poca amabilidad. Todos en principio estaban preocupados por la niña, pero también sentían aquello como una esperanza para que la pequeña ablandara el corazón de esa mujer y transformara a aquella anciana en una persona amable y con un carácter más agradable. Y para sorpresa de todos, así fue. Doña Georgina de pronto se volvió una abuelita dulce, que traía a su pequeña bebé a todos lados, mostrándosela a quien quisiera acercarse a ella. La niña pronto se convirtió en la consentida de toda la colonia, conocida y amada por prácticamente todos los que vivían ahí,
a pesar de que en algún tiempo hubieran tenido algunas diferencias con su abuela. Pero aquello fue solo una fase. Conforme la niña fue creciendo, su abuela comenzó a cambiar también. Aquel amor que todos le tenían a la pequeña, poco a poco se volvió una especie de arma con la que aquella viejecita atacaba y abusaba de las personas. De pronto, una familia que le había regalado útiles para ir al kinder se vio bajo la exigencia de esa mujer de continuarle comprando todos los materiales escolares que necesitaba. Alguien más que en algún momento le regaló algo de ropa para su cumpleaños, pronto sentía ya como una responsabilidad el proveer de vestido constante a aquella niña. Y así con casi todos los que habían proporcionado algo para ayudar a aliviar la carga de esa viejecita. Se preguntarán, ¿cómo lo permitieron? Pero no fue una cosa de la noche a la mañana. Ocurrió paulatinamente, con el constante chantaje y manipulación de esa señora, hasta el punto en que la niña estaba casi a nada de entrar a una preparatoria de paga, después de haber hecho una gran celebración por sus 15 años, sin haber gastado ni un solo centavo de su abuela. Que sobra decir, no era una viejecita en desgracia, ni mucho menos. No era tampoco rica, pero recibía una pensión considerable, resultado de su matrimonio con su difunto esposo. Sin embargo, algo ocurrió. Tal vez la gente solamente se cansó, pero en un cierto periodo de tiempo, todos los que habían sido sus benefactores comenzaron a negarles el apoyo, y en un par de meses, aquella anciana tuvo que arreglárselas con sus propios recursos para mantener a su nieta. Como les dije, ella podía hacerlo. Sin embargo, aún así sintió la pérdida de control sobre las personas como algo imperdonable. Y entonces adoptó una personalidad extraña. Iba a las casas de los vecinos a intentar volver a pedirles apoyo, pero no lo hacía de manera amable. Apenas le abrían un poco la puerta, ella entraba empujando y se sentaba en la sala o el comedor de las casas ajenas, tratando de presionarlos para que le dieran una ayuda, o no se iría de ahí. Las familias, sintiéndose sumamente incómodas con esas visitas, cedieron las primeras veces, pero después terminaron sacando a esa mujer a empujones de sus propiedades. Pero para el momento en que esto ocurrió, comenzaron a suceder cosas fuera de lo común. Doña Georgina nunca toleró a mi mamá. Decía que se parecía mucho a su difunta hija, a quien nombraba con muchísimos improperios, poco comunes proviniendo de la boca de una madre. Así que mi familia nunca ayudó directamente a esa mujer, y tampoco recibió sus visitas hostigantes. Pero Maru, la vecina de al lado, sí. Y cuando retiró el apoyo de despensa que le daba a esa señora, lo empezó a pagar con un detrimento en su estado físico. Maru se veía cada vez más y más cansada, a pesar de que aseguraba que todo estaba bien. Pero tras varias semanas, le terminó confesando a mi mamá algo que nunca hubiéramos imaginado. Maru se sentía abrumada y agotada,
No podía dormir bien porque decía que sus noches se habían colmado de pesadillas desde que había dejado de ayudar a doña Georgina. Nos contó cómo todo comenzó escuchando ruidos en su casa una vez que se iban a dormir. Al principio eran cosas sencillas como un cajón cerrándose o una puerta abriéndose. En fin, ruidos insignificantes que podían dejarse pasar. Pero poco a poco fueron incrementando su intensidad, al punto que llegaron, ella y su familia, a escuchar voces y pasos por su casa, que se desvanecían apenas alguien salía de su habitación para revisar qué ocurría. Sin embargo, los ruidos volvían una vez que todos regresaban a su cama, confundidos por no haber encontrado nada. Intrigados por lo que estaba ocurriendo en su casa, Maru y su esposo decidieron pasar una noche en la sala. Apagaron las luces y cada uno se recostó en un sillón, esperando encontrar la causa de aquellos sonidos que no les permitían tener una buena noche de descanso. Fue en algún momento de la madrugada que ambos despertaron. El sonido de cosas agitándose en los cajones y pasos andando por toda la planta baja los hicieron abrir los ojos. En principio, los dos se quedaron quietos, viéndose. Pero conforme los ruidos aumentaron y una voz parlante los acompañaba, ambos se incorporaron, encontrando su casa completamente a oscuras, quieta, pero no precisamente vacía. En medio de la oscuridad, al fondo del comedor, Maru y su marido vieron una figura, una silueta ligeramente encorvada, como una anciana, con un peinado alto lleno de canas que brillaban con la luz que se colaba por la ventana. De la negrura de esa silueta, unos ojos a medio abrir resplandecieron entre las sombras y parecían estar viendo a mis vecinos fijamente. Maru y su esposo reconocieron el inconfundible perfil que esa silueta dibujaba. Era doña Georgina, pero ¿qué podría estar haciendo ahí a esa hora? Además, ¿cómo había entrado? Maru estaba aterrada, pero también molesta, y se levantó del sillón con rumbo al apagador para encender la luz, mientras le gritaba con voz dura a esa mujer que quería que saliera de su casa, que no era bienvenida ahí. Antes de que pudiera prender la luz, la silueta de esa anciana se dispersó, como si hubiera estado hecha de humo. Y al encender el foco, Maru y su marido se dieron cuenta que ya no había nada ahí. ¿Acaso los dos la habían imaginado? La pareja se convenció de eso, de que todo había sido producto de su imaginación, pero a partir de esa noche escuchaban claramente a alguien caminando por su casa cuando todos se retiraban a sus habitaciones. De vez en vez, también podía oírse la voz de Georgina recitando cosas que nadie podía entender.
Fue a los pocos días que nos enteramos que muchos vecinos, en realidad todos los que habían ayudado en algún momento a doña Georgina, estaban experimentando aterradores sucesos en sus casas. Algunos veían sombras, escuchaban sonidos inexplicables o incluso veían a esa mujer, a Georgina, paseando de noche por sus viviendas en la oscuridad. Pero al encender las luces, igual que había pasado con Maru, esa presencia se desvanecía como por arte de magia. Fue hasta que Rosa, otra vecina originaria de Oaxaca, quien había surcido ropa para Clarita en muchas ocasiones, trajo a un chamán de su tierra para ayudarla, que el misterio se descifró. Cuando ese hombre joven de rasgos indígenas llegó a la calle, las risas escandalosas y macabras de doña Georgina emanaron de su casa. El chamán solamente dirigió una mirada severa a su vivienda y continuó su camino con doña Rosa hasta su casa. Ella le invitó a pasar, pero una vez adentro, aquel hombre le dijo que el mal no estaba solo en su casa, que había semillas plantadas en toda la colonia. ¿Semillas?, preguntó Rosa. Y aquel hombre literalmente tomó una de sus macetas que estaban en su recibidor y escarbó apenas un poco, sacando un pequeño envoltorio de papel de estraza, con un par de semillas de alguna planta y unos pocos cabellos canos. Rosa estaba impresionada. Y después, aquel hombre le pidió salir y caminó con ella señalándole muchas casas del vecindario en las que le dijo debía advertirle a los dueños que buscaran envoltorios similares. Rosa, asustada e impresionada, pero también sumamente molesta, no permitió que esa recomendación se olvidara y en ese mismo momento instruyó a los vecinos para que realizaran la búsqueda. Todos encontraron cosas en sus macetas. Maru encontró un envoltorio parecido en una maceta con un teléfono que tenía sobre su librero, sin saber cómo Georgina habría podido subir ahí. Aquel hombre les ofreció también neutralizar ese mal. Pero vamos, ya no era un caso aislado, y aquello se convirtió de repente en una turba enardecida que no pensaban dañar directamente a Georgina, pero sí estaban decididos a que el chamán revirtiera esa mala energía hacia ella. Y así se hizo. Georgina no salió de su casa en 3 días. 3 días en que el vecindario gozó de tranquilidad. Pero cuando aquella mujer reapareció, lo hizo sumamente demacrada. Parecía como si en lugar de 3 días hubieran pasado sobre ella 3 décadas. Le faltaban piezas dentales, estaba encorvada y enormes zonas de su cabeza carecían de cabello. Nadie sabe a dónde se dirigía esa tarde en que la vieron, pero ella y su nieta subieron a un taxi, regresando hasta altas horas de la noche. Y ojalá ahí se hubiera detenido todo, pero no fue así. Doña Georgina siguió deteriorándose y en menos de 2 semanas había fallecido. Sacaron el cuerpo de su casa temprano. No hubo velorio, no hubo nada.
para honrarla. Solamente los gritos horribles de Clarita, que surgieron desde su casa durante gran parte de la noche, clamando que todos habían matado a su abuela. Pero, ¿acaso era eso cierto? ¿O sería que doña Georgina se mató sola con la oleada de mala energía que simplemente terminó regresándosele de golpe? Y tal vez si las cosas no hubieran pasado así, doña Georgina habría terminado deteriorando la salud de muchas personas. Y no sabemos si habrían muerto, simplemente por no consentir su abuso. Las noches siguientes, aquella niña, en lugar de buscar paz, comenzó a salir de madrugada. Se paraba frente a las casas de los vecinos y gritaba cosas, aventaba cosas o enterraba cosas en sus jardines. Los vecinos, intentando ser comprensivos, solamente le decían que se fuera a su casa, pero aquella niña respondía con las majaderías más resonantes en una boca de una pequeña de 16 años. Al final, algún vecino la denunció y no sé, creo que se la llevaron con sus únicos parientes cercanos, a Hermosillo o algún lugar de la frontera. La calma al vecindario no llegó de inmediato, sino hasta que los vecinos decidieron irrumpir ilegalmente en casa de doña Georgina y encontraron toda clase de símbolos y círculos en el piso, con fotos de varios habitantes de la colonia. Las limpiaron y bendijeron el lugar, y fue justo hasta ese momento que por fin se encontró la tan ansiada paz que el vecindario tenía mucho de no ver. Pero no todo es eterno, ¿cierto? La casa de Georgina sigue deshabitada, pero siempre se ha dicho que la heredera es Clarita. Hace unos días, un camión de mudanza llegó y bajó unos muebles. No sabemos si la vendieron. No sabemos quién va a ocupar esa casa. Han pasado muchos años y tal vez, Clarita ha decidido volver a la colonia, volver a ocupar el lugar que tenía su abuela.